El número de la bestia 666. Hijos predilectos, comprended ahora el designio de vuestra Madre Celeste, la mujer vestida del sol, que combate con su ejército en la gran lucha contra todas las fuerzas del mal, para obtener su victoria en la perfecta glorificación de la Santísima Trinidad. Combatid conmigo, pequeños hijos, contra el dragón que trata de llevar a toda la humanidad contra Dios. Combatid conmigo, pequeños hijos, contra la bestia negra, la masonería, que quiere conducir las almas a la perdición. Combatid conmigo, pequeños hijos, contra la bestia semejante a un cordero, la masonería infiltrada dentro de la vida eclesial, para destruir a Cristo y a su Iglesia. Para lograr este objetivo, ella quiere construir un nuevo ídolo, es decir, un falso Cristo y una falsa Iglesia. La masonería eclesiástica recibe órdenes y poder de las varias logias masónicas y actúa para conducir secretamente a todos a formar parte de estas sectas secretas. Así pues, solicita a los ambiciosos con la perspectiva de fáciles carreras, colma de bienes a los hambrientos de dinero, ayuda a sus miembros a sobresalir y a ocupar los puestos más importantes, mientras de una manera disimulada pero decidida margina a todos aquellos que se niegan a participar en sus planes. En efecto, la bestia semejante a un cordero ejercita todo el poder de la primera bestia en su presencia y obliga a la tierra y a sus habitantes a adorar a la primera bestia. Sin rodeos, la masonería eclesiástica llega hasta construir una estatua en honor de la bestia y obliga a todos a adorar esta estatua. Pero según el primer mandamiento de la santa ley del Señor, solo Dios debe ser adorado, y a Él solo se debe tributar toda forma de culto. Entonces se sustituye a Dios por un ídolo poderoso, fuerte, dominador. Un ídolo tan poderoso como para dar muerte a todos aquellos que no adoren la estatua de la bestia. Un ídolo tan fuerte y dominador que hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, reciban una marca sobre la mano derecha o en la frente, de manera que ninguno pueda comprar o vender sin tener esta marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Este gran ídolo construido para ser adorado y servido por todos, como ya os he revelado en el mensaje precedente, es un falso Cristo y una falsa Iglesia. Pero, ¿cuál es su nombre? En el capítulo 13 del Apocalipsis está escrito: aquí se requiere sabiduría. El que tiene inteligencia calcula el número de la bestia. Este número representa la cifra de un hombre. Tal cifra es 666. Con la inteligencia iluminada por la luz de la divina sabiduría, se logra descifrar del número 666 el nombre de un hombre, y este nombre, indicado por tal número, es el del Anticristo. Lucifer, la serpiente antigua, el diablo o Satanás, el dragón rojo, se vuelve en estos últimos tiempos el Anticristo. El apóstol San Juan ya afirmaba que cualquiera que negara que Jesucristo es Dios es el Anticristo. La estatua o el ídolo construido en honor de la bestia para ser adorado por todos los hombres es el Anticristo. Calculad ahora su número 666 para comprender cómo indica el nombre de un hombre. El número 333 indica la divinidad. Lucifer se rebela contra Dios por soberbia, porque quiere ponerse por encima de Dios. El 333 es el número que indica el misterio de Dios. Aquel que quiere ponerse por encima de Dios lleva el signo de 666.
Por lo tanto, este número indica el nombre de Lucifer, Satanás, es decir, de aquel que se pone contra Cristo, del anticristo. El 333, indicado una vez, es decir, por uno, expresa el misterio de la unidad de Dios. El 333, indicado dos veces, es decir, por dos, indica las dos naturalezas, la divina y la humana, unidas en la persona divina de Jesucristo. El 333, indicado tres veces, es decir, por tres, indica el misterio de las tres personas divinas, o sea, expresa el misterio de la Santísima Trinidad. Entonces, el número 333, enunciado una, dos o tres veces, expresa los misterios principales de la fe católica, que son, primero, la unidad y la Trinidad de Dios. Segundo, la encarnación, la pasión y la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si el 333 es el número que indica la divinidad, aquel que quiere ponerse por encima del mismo Dios es indicado con el número 666. El 666, enunciado una vez, es decir, por uno, expresa el año 666. En este periodo histórico el anticristo se manifiesta a través del fenómeno del Islam, que niega directamente el misterio de la Divina Trinidad y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. El islamismo, con su fuerza militar, se desencadena por doquier, destruyendo todas las antiguas comunidades cristianas. Invade Europa y solo por una intervención maternal y extraordinaria mía, solicitada fuertemente por el Santo Padre, no logra destruir completamente la cristiandad. El 666, indicado dos veces, es decir, por dos, expresa el año 1332. En este periodo de tiempo histórico, el anticristo se manifiesta con un radical ataque a la fe en la palabra de Dios. A través de los filósofos que comenzaron a dar exclusivo valor a la ciencia y luego a la razón, se tiende gradualmente a constituir como único criterio de verdad la sola inteligencia humana. Nacen los grandes errores filosóficos que se prolongan a través de los siglos hasta vuestros días. La importancia exagerada dada a la razón como criterio exclusivo de verdad lleva necesariamente a la destrucción de la fe en la palabra de Dios. En efecto, con la Reforma protestante se rechaza la tradición como fuente de la divina revelación y se acepta sólo la Sagrada Escritura. Pero también esta debe ser interpretada por medio de la razón, y se rechaza obstinadamente el magisterio auténtico de la Iglesia jerárquica, a quien Cristo ha confiado la custodia del depósito de la fe. Cada uno es libre para leer y para comprender la Sagrada Escritura según su personal interpretación. De esta manera, la fe en la palabra de Dios es destruida. Obra del anticristo en este periodo histórico es la división de la Iglesia, la consiguiente formación de nuevas y numerosas confesiones cristianas, que gradualmente son impulsadas a una pérdida creciente de la verdadera fe en la palabra de Dios. El 666, enunciado tres veces, es decir, por tres, expresa el año 1998. En este periodo histórico, la masonería, ayudada por la eclesiástica, logrará su gran objetivo, construir un ídolo para ponerlo en lugar de Cristo y de su Iglesia. Un falso Cristo y una falsa Iglesia. Por lo tanto, la estatua construida en honor de la primera bestia para ser adorada por todos los habitantes de la tierra y que marcará con su sello a todos aquellos que quieran comprar o vender, es la del anticristo. Habréis llegado así al vértice de la purificación, de la gran tribulación y de la apostasía.
La apostasía será entonces generalizada, porque casi todos seguirán al falso Cristo y la falsa Iglesia. Entonces será abierta la puerta para la aparición del hombre o de la persona misma del anticristo. He aquí, hijos predilectos, por qué os he querido iluminar sobre las páginas del Apocalipsis que se refieren a los tiempos que vivís, para prepararos conmigo a la parte más dolorosa y decisiva de la gran lucha que se está combatiendo entre vuestra Madre Celeste y todas las fuerzas del mal que se han desencadenado. Valor, sed fuertes, mis pequeños niños. A vosotros corresponde la misión en estos años difíciles de permanecer fieles a Cristo y a su Iglesia, soportando hostilidad, luchas y persecuciones. Pero sois parte preciosa de la pequeña Grey, que tiene la misión de combatir y de vencer al fin a las poderosas fuerzas del anticristo. Os formo y defiendo y os bendigo a todos. Bueno, pues hasta aquí el mensaje, y como siempre, pues le pedimos la luz al Espíritu Santo para hacer pues el comentario que más ajustado, más lo que el Espíritu Santo quiera. Lo demás, como os he dicho alguna vez, nuestras opiniones pues son opiniones humanas y valen poco. Pero importa, lo primero que tenemos que darle gracias a la Virgen por revelar todas estas cosas. Vamos entonces a ir leyendo y comentando de nuevo. Algunas cosas, como veis, se repiten, sobre todo la cuestión de la masonería, vais a ver que se repite muchas veces. Como os he dicho más de una vez, es una palabra que más de 60 y tantas veces que aparece por ese mismo número y por las cosas que dice sobre ella. Está claro que la Virgen le da muchísima importancia a esta realidad llamada masonería. Hijos predilectos, comprended ahora el designio de vuestra Madre Celeste, la mujer vestida del sol que combate con su ejército en la gran lucha contra todas las fuerzas del mal para obtener su victoria en la perfecta glorificación de la Santísima Trinidad. La verdad es que este lenguaje de la Virgen llama la atención hoy, donde solo hablamos de diálogo, de inclusión, parece que lo de la palabra combate, lucha, pues que no va con la cultura de hoy, por así decir, mucho menos con la Virgen, con nuestra Madre, que es la Madre de todos, que es la Madre de la Iglesia y que busca la salvación de todos los hombres. Parece que esto no va con una madre. Y sin embargo, uno de los designios fundamentales de María es precisamente, ya está expresado en el Génesis, más de una vez esto lo diremos porque sale muchas veces, es la de combatir y vencer al maligno, a la serpiente antigua. Ya una de las primeras, o quizá la primera promesa que hay en el Génesis, hace referencia a que la descendencia de la mujer le pisará la cabeza a la serpiente. Entonces la Virgen aparece, pues esto, como la mujer vestida del sol. Nunca olvidemos que el milagro del sol en Fátima, para mí es evidente que no es solamente un milagro para convencer a la gente de que es real su aparición y el mensaje que le da a los niños, sino también para decirnos: hemos entrado en los tiempos del Apocalipsis. La mujer vestida del sol hace este milagro tan extraordinario del sol rotando y que lo contempla más de 60.000 personas, unas creyentes y otras no, y donde la Virgen con ese señal nos está diciendo: he venido a Fátima para deciros, estáis en el final de los tiempos, estáis en el tiempo del Apocalipsis. Y por eso aquí la Virgen nos está enseñando y revelando y haciéndonos comprender este libro de la revelación, este libro del Apocalipsis. Y entonces, pues esto no es fácil de comprender, y la Virgen por eso nos dice: comprended ahora el designio de vuestra madre, porque muchos hombres de buena fe, de muchos buenos cristianos, con un sentido de María como una mujer normal, como una mujer como todas las demás, pues no han comprendido el misterio que hay de María en la lucha entre el bien y el mal, entre el pecado y la santidad,
una lucha que viene ya desde que el paraíso fue cerrado y que durará hasta el final de los tiempos, hasta el momento en que el Señor con su gracia convierta la tierra en una tierra nueva y los cielos en un cielo nuevo, donde se haga la voluntad del Señor, lo mismo en la tierra que en el cielo. Y María pues está ahí al frente de esta lucha. Dice de nuevo, la mujer vestida del sol, el sol es Jesucristo, es la verdad, es el espíritu, es la fuerza de la luz, que combate con su ejército en la gran lucha contra todas las fuerzas del mal, contra todas, sean las que sean, para obtener su victoria. Ya no solamente para luchar, ahora ya esta lucha final es para conseguir la victoria. Es como si estuviéramos en la última batalla de todo este tiempo, desde el Génesis aquí, en la última batalla donde se decidirá todo, en la perfecta glorificación de la Santísima Trinidad. Para eso estamos hechos. Nunca olvidemos que el hombre para qué ha sido creado, para glorificar a Dios uno y trino. No tenemos otra misión. Y esto se nos ha olvidado, está en el catecismo de ahora y de siempre. La vocación del hombre, la misión del hombre, el porqué del hombre en la tierra para glorificar al Señor, y aquí y eternamente. Esto conviene que lo recordemos, que hoy está más que olvidado, incluso en muchas predicaciones. El misterio del hombre, el por qué y para qué está hecho. Estamos enredados en muchas políticas pequeñas, en muchas preocupaciones de aquí, de esta tierra, y nos hemos olvidado que de qué te sirve ganar todo el mundo si pierdes tu alma, y de qué te sirve tener todo el dinero del mundo si no sabes ni siquiera para qué es, si te has olvidado de lo que eres y para lo que estás hecho. Es necesario que esto lo recuperemos. Y luego aquí, fijaos lo que sigue, que lo leo. Combatid conmigo, pequeños hijos, contra el dragón, que trata de llevar a toda la humanidad contra Dios. Combatid conmigo, pequeños hijos, contra la bestia negra, la masonería, que quiere conducir las almas a la perdición. Combatid conmigo, pequeños hijos, contra la bestia semejante a un cordero, la masonería infiltrada dentro de la vida eclesial para destruir a Cristo y a su iglesia. Después sigue hablando de la masonería, que hoy no le podremos dedicar excesivo porque ya hemos ido hablando y seguiremos hablando todavía. Pero fijaos que dice 3 veces la palabra combatir. Esto hoy, en el mundo de hoy, sobre todo en el mundo católico y político, de lo políticamente correcto, en un cristianismo donde la palabra clave hoy, entre otras, es la palabra diálogo, la palabra pues fraternidad universal, pues la verdad es que parece que no pega esto de combatir. Suena a un lenguaje anterior al concilio. Y sin embargo la Virgen, estamos hablando en 1989, han pasado ya más de casi 30 años prácticamente del Concilio Vaticano II, y bueno, pues no deja de decir esta palabra, combatid, pero conmigo. Y uno le dice, bueno, aquí lo importante es que no debemos combatir solos, cada uno a su estilo, sino con María, a las órdenes de María. Por tanto, haciendo todo y solo lo que la Virgen nos diga, y unidos solo con ella, y obedeciendo todos a ella, combatid conmigo. Y lo que sí le tenemos que decir, ¿cómo combate María? María combate siendo fiel al Señor, pero auténticamente fiel. Un combate suyo fue estar ella al pie de la cruz. No creo que muchas madres hubieran soportado ese momento. ¿Y cómo combate? No combate diciendo palabrotas a los que están matando a su hijo, o lo están calumniando, o lo están poniendo verde, maltratando, y muchos de ellos a lo mejor que habían recibido milagros de parte de Jesús. ¿Cómo combate María? Entonces, tenemos que combatir a las órdenes de María y como María, con las armas de María, no con las humanas, no con las que usa el mundo de hoy. Se trata de ver cómo lo hizo María, porque ella tiene que ser nuestra guía
nuestra capitana y también nuestro modelo de cómo luchar en el tiempo de hoy. Por tanto, esto lo tenemos que llevar mucho a la oración. El combatid conmigo. Y nos podría decir, y como yo. El combatid conmigo es igual que ella, como ella, de tal forma que entonces tenemos más que nunca mirar a María, mirar cada uno de sus gestos, cada una de sus palabras y tratar de ir a una con ella absolutamente en todo. Y luego va expresando de nuevo la cuestión de la masonería eclesial. Claro, para nosotros sobre todo lo más difícil de este combate es la última parte, la masonería infiltrada dentro de la Iglesia. Porque además la Virgen nos dice, la Madre, que esa masonería está infiltrada sobre todo en los jerarcas, que ha llegado incluso al vértice de la Iglesia. ¿Cómo combato yo contra aquellos a los que teóricamente debo obedecer? Pues no es nada fácil. Tenemos que reconocer que ahí necesitamos mucho la luz del Espíritu Santo y que combatir, y sobre todo la luz del Espíritu Santo, y enamorarnos de la palabra del Señor. María en eso es maestra. Nos dice cómo ella guardaba en su corazón las palabras del Señor, aun cuando fueran unas palabras de reproche aparente. María guarda en su corazón siempre las palabras que escucha de parte de Dios, aun cuando no siempre las comprenda o aun cuando un poco les pueda herir aparentemente, pero ella la guarda. Por tanto, una primera forma de combate sería enamorarnos de la palabra del Señor y guardarla en nuestro corazón, rumiarla, fiarnos de ella y vivir y hablar según esa palabra y ninguna otra cosa más. Entonces, en esto pues el Señor también nos dice a través de San Pedro y San Juan en los Hechos de los Apóstoles: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, y ese principio es inapelable y es absoluto y vale para todo hombre, sea el que sea. Entonces, pues esto para nosotros es lo más difícil en el mundo de hoy, en lo concreto, y tenemos que estar vigilantes y atentos más que nunca. Sigue la Virgen. Para lograr este objetivo, ella quiere construir la masonería eclesiástica, un nuevo ídolo, es decir, un falso Cristo y una falsa Iglesia. La masonería eclesiástica recibe órdenes y poder de las varias logias masónicas y actúa para conducir secretamente a todos a formar parte de estas sectas secretas. Así pues, solicita a los ambiciosos con la perspectiva de fáciles carreras, colma de bienes a los hambrientos de dinero, ayuda a sus miembros a sobresalir y a ocupar los puestos más importantes, mientras de una manera disimulada pero decidida margina a todos aquellos que se niegan a participar en sus planes. En efecto, la bestia, semejante a un cordero, ejercita todo el poder de la primera bestia en su presencia y obliga a la tierra y a sus habitantes a adorar a la primera bestia. Sin rodeos, la masonería eclesiástica llega hasta construir una estatua en honor de la bestia y obliga a todos a adorar esta estatua. Pero según el primer mandamiento de la Santa Ley del Señor, solo Dios debe ser adorado y a Él solo se debe tributar toda forma de culto. Entonces se sustituye a Dios por un ídolo poderoso, fuerte, dominador, un ídolo tan poderoso como para dar muerte a todos aquellos que no adoren la estatua de la bestia. Un ídolo tan fuerte y dominador que hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, reciban una marca sobre la mano derecha o en la frente, de manera que ninguno pueda comprar o vender sin tener esa marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Este gran ídolo, construido para ser adorado y servido por todos, como ya os he revelado en el mensaje precedente, es un falso Cristo y una falsa Iglesia. Pero ¿cuál es su nombre? De esto no comentamos porque ya hemos comentado y seguiremos comentando para detenernos un poco más en algunos de los puntos que hemos leído antes. Pero ¿cuál es su nombre?
En el capítulo 13 del Apocalipsis está escrito: aquí se requiere sabiduría. El que tiene inteligencia calcule el número de la bestia. Este número representa la cifra de un hombre. Tal cifra es 666, 666. Con la inteligencia iluminada por la luz de la divina sabiduría, se logra descifrar del número 666 el nombre de un hombre, y este nombre indicado por tal número es el del Anticristo. Lucifer, la serpiente antigua, el diablo Satanás, el dragón rojo, se vuelve en estos últimos tiempos el Anticristo. Señalo aquí un pequeño detalle, porque veis que aquí la Virgen identifica a Lucifer con Satanás. Lucifer, la serpiente antigua, el diablo o Satanás, como veis, los identifica. ¿Por qué hago este pequeño paréntesis? No es que sea importante, pero lo es en cierto modo. Porque la Virgen llama aquí más de una vez a la masonería secta satánica. Ellos muchas veces hacen diferencia entre Satanás y Lucifer o el diablo. Entonces dicen, no, ellos adoran a Lucifer bajo la figura de Baphomet y entonces no lo identifican con Satanás. Dicen que no es satánica, que no es diabólica, que es luciferina, como queriendo distinguir a uno de otros. Pero ahí se contradicen absolutamente, y ves como aquí la Virgen no anda con chiquitas, identifica Lucifer con Satanás. Lucifer, la serpiente antigua, el diablo Satanás, el dragón rojo, se vuelven en estos últimos tiempos el Anticristo. Veis como aquí la Virgen nos está diciendo últimos tiempos, y se vuelve el Anticristo. Esto de los últimos tiempos va a salir muchas veces, y si alguna vez no lo he dicho, o quizá lo vuelva a decir, creo que conviene tener muy presente desde este momento que no es lo mismo el fin de los tiempos que el fin del mundo. Conviene que por favor lo tengamos presente. Recuerdo que hablando incluso con algún cardenal, él me decía cuando le llevé el libro, pues entonces es el fin del mundo. Digo, no, fin de los tiempos. No tiene nada que ver. El fin del mundo es el fin del mundo, y el fin de los tiempos es el fin de los tiempos del pecado. Al Satanás nos dice San Juan que todo el mundo está bajo su yugo, que todos estamos esclavos, por así decir, de Satanás, que domina el mundo. Aquí la Virgen nos viene a decir cómo el diablo Satanás se siente dueño y señor de esta humanidad. Pero le queda poco tiempo. El fin de los tiempos coinciden con el fin absoluto del mal. La parábola de la cizaña, donde conviven cizaña y trigo, está a punto de terminar, porque llega un momento donde dice que los ángeles, el Señor mandará a sus ángeles para separar la cizaña del trigo. La cizaña será quemada y el trigo pues gozará de la bendición del Señor. Entonces, cuidado con esto, que nadie, cuando hagamos siempre esta distinción. Fin de los tiempos, por eso esperamos la venida gloriosa de Jesús, la deseamos, como lo decimos en la misa, ven Señor Jesús, después de la consagración. ¿Y por qué lo deseamos? Porque si fuera el fin del mundo, mucha gente tiene miedo de decir eso. No, es el fin de los tiempos del mal. Llegará un momento donde la tierra tiene que ser como en el cielo, tendremos un segundo paraíso, y muchas cosas de estas lo veréis, que a través de cenáculos que vayamos aquí leyendo de la Virgen en el libro azul, pues que esto queda de una forma diáfana, clarísima, y a uno le llena el corazón diríamos, de verdadera esperanza, incluso para esta tierra. Simplemente esto así como paréntesis. El apóstol, Lucifer, la serpiente antigua, el diablo Satanás, el dragón rojo, se vuelve en estos últimos tiempos el Anticristo. El apóstol San Juan ya afirmaba que cualquiera que negara que Jesucristo es Dios es el Anticristo. Fijaos qué afirmación más rotunda. Porque ¿cuánta gente no niega a Jesucristo? ¿Cuántas religiones no niegan a Jesucristo?
¿Cuántos incluso lo han negado? Es una afirmación que es palabra de Dios, no es cualquier cosa. Por tanto, es una afirmación para tenerla muy presente, muy en serio, porque puede ser que más de uno de nosotros no afirmemos a Jesucristo, lo neguemos, y se puede negar de una forma por acción o por omisión. Nunca olvidemos que el pecado es de acción y de omisión, y puede ser que yo no predique a Cristo, no vaya en contra de él, perdón, pero si no lo afirmo, es una forma de negarlo. Entonces es una forma de pecado, de el que se avergüence de mí, dice Jesús, yo me avergonzaré de él. Y hay mucha gente que calla y le llama prudencia, pero no creo que Dios le llame a esa prudencia. Seguimos. La estatua o el ídolo construido en honor de la bestia para ser adorado por todos los hombres es el anticristo. Calculad ahora su número 666 para comprender cómo indica el nombre de un hombre. El número 333 indica la divinidad. Lucifer se rebela contra Dios por soberbia porque quiere ponerse por encima de Dios. El 333 es el número que indica el misterio de Dios. Aquel que quiere ponerse por encima de Dios lleva el signo de 666. Por lo tanto, este número indica el nombre de Lucifer, Satanás. Veis de nuevo, identificado Lucifer y Satanás, es decir, de aquel que se pone contra Cristo, del anticristo. El 333, indicado una vez, es decir, por uno, expresa el misterio de la unidad de Dios. El 333, indicado dos veces, es decir, por dos, indica las dos naturalezas, la divina y la humana, unidas en la persona divina de Jesucristo. El 333, indicado tres veces, es decir, por tres, indica el misterio de las tres personas divinas, o sea, expresa el misterio de la Santísima Trinidad. Entonces el número 333, enunciado una, dos o tres veces, expresa los misterios principales de la fe católica, que son la unidad y la Trinidad de Dios, la primero, y segundo, la encarnación, la pasión y la muerte de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Creo que todo esto no hace falta comentarlo. Si el 333 es el número que indica la divinidad, aquel que quiere ponerse por encima del mismo Dios es indicado con el número 666. El 666, enunciado una vez, es decir, por uno, expresa el año 666. En este periodo histórico, el anticristo se manifiesta a través del fenómeno del Islam, que niega directamente el misterio de la Divina Trinidad y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. El islamismo, con su fuerza militar, se desencadena por doquier, destruyendo todas las antiguas comunidades cristianas. Invade Europa y solo por una intervención maternal y extraordinaria mía, solicitada fuertemente por el Santo Padre, no logra destruir completamente la cristiandad. ¿Me permitís un instante de un poco de agua? Pues tenemos que pedirle mucha luz al Espíritu Santo para esto que acabamos de escuchar, poder hacerlo nuestro. ¿En qué sentido? Mirad, el Islam, como nos dice aquí la Virgen, veis que viene del siglo VII. Son ya muchos siglos. La actitud de la jerarquía y de la Iglesia Católica frente al Islam ha sido muy unánime hasta el Concilio Vaticano II. Ha sido lógicamente de condena, ha sido porque niega precisamente los dos misterios fundamentales que hemos escuchado antes de la fe cristiana. Niega la Trinidad y niega la divinidad de Jesucristo. Por tanto, comprensiblemente, pues va a la raíz más profunda de la fe cristiana. Por tanto, el Islam como comprensión de Dios es enemigo de la comprensión de Dios que tenemos los católicos. A partir del Concilio Vaticano II sí que es verdad que en el Concilio Vaticano II
hay diríamos, una preocupación pastoral. San Pablo VI, cuando define el Concilio Vaticano II, lo define con una palabra: amor. Dice que lo que define el concilio es esa palabra, no la palabra fe. Todos los concilios, la palabra que lo define, el porqué y el para qué de los concilios ha sido siempre la fe. Pues asegurar la fe, conservar la fe, clarificar la fe, pero siempre la fe. Mientras que en este concilio, por eso se llama Concilio Vaticano II pastoral, concilio de pastoral, porque se buscaba el acercamiento con todos. Y por ejemplo, pues ahí tenemos un personaje dentro del concilio importantísimo, que fue el cardenal Bea, aun cuando no tuvo ninguna gestión directa, o sea, de hablar, pero él, a través de él, llevaba una comisión donde se analizaban todos los textos que salían, y siempre, si algún texto no iba con el ecumenismo, favorecía el encuentro con los cristianos de otras denominaciones, no católicos, o bien incluso, pues todo eso se extendió también al Islam y al judaísmo. Y de hecho tenemos dos textos que a mi forma de ver son muy equívocos y ambiguos y que chocan con lo que siempre vio la Iglesia, donde viene a decir que el Dios de los judíos o el Dios de los musulmanes es el mismo que el católico. Y vemos que absolutamente no, el Dios cristiano es un Dios trinitario. Eso es una blasfemia para el Islam. Y es otra blasfemia para el Islam que Dios pueda tener un hijo. Eso es una blasfemia. Para ellos eso ya, y una blasfemia es ya, diríamos, unir contra Dios, que es el peor pecado que puede tener un hombre, más que incluso un crimen, por así decir. Incluso su concepto, por así decir, de la voluntad de Dios, de lo que es el Dios omnipotente. Dios no está atado a nada, a ninguna de nuestras obras. En la Biblia, por ejemplo, aparece cantidad de veces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que Dios da a cada uno según sus obras, que pagará según sus obras. Y recuerdo que hace 3 o 4 años me acuerdo de leer pues la experiencia de una chica que al cumplir 18 años, musulmana, se iba a inmolar en favor del Islam, y matando a muchos que no fueran, que iban contra el Islam o que no fueran islamistas como ella, incluso con la aquiescencia de los padres. Y esta chica, no sé por qué motivo, pues unos días antes de hacer todo esto, pues se encontró, creo que era con un sacerdote católico o con una persona católica, y le dice: ¿estás segura que Alá te va a dar el paraíso por esto? Pues no, porque la voluntad de su Dios, de Alá, no está atada para nada a nuestras obras, ni a sus promesas. Puede decir que es bueno hoy esto y malo lo otro. Entonces tenemos ahí un concepto que, pues que es muy distinto, y podríamos, diríamos, progresar en este campo. Entonces, con motivo de este deseo de acercarse a las personas, que es un motivo muy cristiano, de ir a todos, ir al mundo entero a llevar el Evangelio, de un motivo también en cierto modo comprensible. Muchísimos protestantes o muchísimos judíos o muchísimos musulmanes están en sus iglesias, en sus comunidades religiosas, por así decir, por llamarles de algún nombre, de buena fe. Entonces, ¿cómo compaginar? Que este es una de las cosas que tenemos hoy. ¿Cómo compaginar el amor incluso al enemigo que nos pide Jesús con la corrección y con el decir, tener cuidado, como dice Jesús, de la levadura de los fariseos? Tenéis que discernir entre el bien y el mal. Tenéis que discernir entre el Dios verdadero del Dios no verdadero.
porque las consecuencias son tremendas. Y por eso incluso en toda la Biblia el mayor pecado, el peor pecado es la idolatría, que es adorar a un falso Dios, a un Dios que no es el trinitario, por así decir, para nosotros. Entonces, en este sentido, pues la verdad es que tenemos en este mundo de tantas relaciones, pues vivimos en civilizaciones y en ciudades donde hay de todas las religiones. Entonces, cómo se convive, cómo se respeta al otro, y al mismo tiempo tenemos que saber que el respeto al otro no es respeto a lo que él piensa. Yo puedo diferir radicalmente de un hermano mío o de un amigo mío en muchas cosas, en cuestión religiosa, en cuestión política, en cuestión futbolística, y ser verdaderamente amigo y estar dispuesto a dar la vida. Pero lo que no podemos hacer en nombre de ese amor, en nombre de esa amistad, decir que es luz lo que es tinieblas, decir que es bueno lo que es malo. Entonces la verdad es que lo tenemos difícil, pero con el Espíritu Santo es la única forma que podremos todo esto solventarlo. Entonces, pues a partir de ahí, incluso yo recuerdo pues cómo la actitud de los jerarcas de la Iglesia también y del pueblo ha sido de un mayor acercamiento a los musulmanes. Y eso como acercamiento de vida está bien, pero ojo con confundir lo teórico con lo práctico, por así decir, de la persona con su contenido, porque es peligroso. Recuerdo incluso, pues fijaos, todos los papas pues siempre incluso pidieron la lucha contra el turco, contra cuando Viena, la Virgen aquí nos dice cómo ella actuó directamente para salvar a Europa de los musulmanes, y que fue una gracia suya el lograr la victoria. Y pues cómo unir eso con ahora este acercamiento. Recuerdo, como os digo, por ejemplo, Oriana Fallaci escribió un libro sobre el Islam, ya muy poco antes de morir. Era una de las principales periodistas italianas. Y este libro suyo en Italia tuvo un éxito tremendo, cerca de 1 millón o más de ejemplares. Y me acuerdo que ahí incluso arremetía un poco contra San Juan Pablo II, porque tuvo más de un gesto un poco que podía ser equívoco, como de defensa de lo musulmán. Recuerdo que ahora en estos últimos años, hará 4 o 5 años o por ahí, o 6, que en algún documento oficial de la Iglesia, de la más alta jerarquía, pues venía también la denominación del Islam como religión de paz. Y recuerdo que escribieron una carta al Vaticano muchos musulmanes conversos diciendo todo lo contrario, que analizando el Corán o analizando incluso la historia de cómo la expansión del Islam de paz no tiene mucho. Exige incluso pues que si alguno se convierte, pues ser castigado por la sociedad musulmana. Y en este sentido estos conversos sabían que estaban condenados a muerte, por así decir, por la misma sociedad musulmana, y nadie les defendía. Que yo sepa, esa carta nadie les contestó. Y recuerdo que leí hace unos años un libro, unos años no muchos, 8 o 10, un libro de un chico que fue el imán más joven, era de Bangladesh, el más joven, un chico muy preclaro, y analizando el mismo Corán, se convirtió al cristianismo. Y él cuenta su historia, cómo su propio padre lo intentó matar, porque era una deshonra el cambiar de religión, el dejar los musulmanes. Y salvó la vida por pura providencia divina, porque el padre, al ir a clavarle el puñal, pues cayó, se hirió él, y él aprovechó ese momento para escapar. Entonces, en este campo sí que es verdad que tenemos que tener presente que una cosa, aunque tenga cosas muy buenas, basta un error para convertir todo eso bueno en malo. Más de una vez pongo el ejemplo, y yo creo que en esta cuestión de las verdades y de la religión es fundamental. Yo al mejor líquido, al mejor, queráis vino, al mejor licor,
le pongo una gota de veneno y no vale decir, hombre, tiene 100.000 gotas, de las cuales solo una es veneno. Pero ¿alguno de vosotros se tomaría eso? Porque ese veneno corrompe todo. Y un error corrompe todo. Y es verdad que la astucia del diablo nunca nos da una verdad o una mentira así, a palo. Nos la envuelve siempre de 100 verdades, nos pone una mentira y corrompe a las 100 verdades, a las otras 99. Entonces, con esto le tenemos que pedir también mucha luz para saber distinguir. Aquí está claro que la Virgen coloca al Islam como tal, y es en el año 89. Fijaos que ya ha pasado más de 30 años prácticamente del final del Concilio Vaticano II, y en esa época la Virgen nos está diciendo que es una primera manifestación del anticristo, el Islam como tal. Entonces, pues esto tengámoslo presente porque va contracorriente, incluso dentro de la misma Iglesia. El 666, indicado 2 veces, es decir, por 2, expresa el año 1332. Antes de empezar con esto, sí que recuerdo, porque creo que esto también es importante. Mirad, si yo tengo alguna duda de cómo interpretar alguna frase del Evangelio, miro a Jesús y digo, ¿cómo la vivió Jesús? Pienso que en el Islam el modelo es Mahoma. Nadie podrá decir del Islam que Mahoma no vivió aquello que escribió en el Corán, o que no lo entendió. Mahoma estuvo en 86 batallas. El cristianismo se extendió con la sangre de los mártires. El Islam se expandió a base de espada, de filo de espada, y Mahoma participó personalmente en muchos de esos gestos. Quien dice eso lo puede aplicar a la vida familiar, lo puede aplicar a otros campos, y entonces, es decir, en caso de duda, un islamista tiene que mirar a Mahoma como su maestro, y queda muy lejos el estilo de vida y el estilo de acción y de todo de Mahoma con Jesucristo. Aquí cerramos ese punto, que lógicamente sería, pues no digo interminable, pero aquí podemos decir unas cuantas cosas, pero no mucho más. El 666, indicado 2 veces, es decir, por 2, expresa el año 1332. En este periodo de tiempo histórico, el anticristo se manifiesta con un radical ataque a la fe en la palabra de Dios. A través de los filósofos que comenzaron a dar exclusivo valor a la ciencia y luego a la razón, se tiende gradualmente a constituir como único criterio de verdad a la sola inteligencia humana. Nacen los grandes errores filosóficos que se prolongan a través de los siglos hasta nuestros días. La importancia exagerada dada a la razón como criterio exclusivo de verdad lleva necesariamente a la destrucción de la fe en la palabra de Dios. En efecto, con la Reforma protestante se rechaza la tradición como fuente de la divina revelación y se acepta sólo la Sagrada Escritura. Pero también esta debe ser interpretada por medio de la razón y se rechaza obstinadamente el magisterio auténtico de la Iglesia jerárquica, a quien Cristo ha confiado la custodia del depósito de la fe. Cada uno es libre para leer y para comprender la Sagrada Escritura según su personal interpretación. De esta manera, la fe en la palabra de Dios es destruida. Obra del anticristo en este periodo histórico es la división de la Iglesia, la consiguiente formación de nuevas y numerosas confesiones cristianas que gradualmente son impulsadas a una pérdida creciente de la verdadera fe en la palabra de Dios. Veis que lo mismo aquí, interesantísimo todo esto que nos dice la Virgen, y que muchas veces no somos conscientes de la influencia que tiene el pensamiento en la vida de los hombres, en la política, en la educación, en la forma de orientarse, en la forma de juzgar el bien y el mal, y que los principios son importantísimos.
Creo que hoy más que nunca tendríamos que analizar cuáles son los principios en los que se basan nuestras democracias, nuestra psicología, nuestras ciencias, cuáles. Aquí que nos señala la Virgen, podríamos analizar mucho la filosofía de entonces, desde el nominalismo hasta, por ejemplo, yo recomiendo un libro que en este sentido, la importancia que le da a esta parte, ¿no?, de la razón que se quiere hacer completamente autónoma. Hay un libro que os recomiendo de Chesterton tiene dos libros, uno sobre San Francisco y otro sobre Santo Tomás. Y en el libro que habla de Santo Tomás de Aquino recoge pues una discusión teológica donde participó toda la Universidad de París, donde se enfrentaban Siger de Brabante y Santo Tomás. Siger de Brabante defendía que había dos verdades, la sobrenatural y la natural. Y Santo Tomás todo lo contrario, decía que había una sola verdad y dos caminos para llegar a esa verdad. Esos dos caminos era uno la razón y otro la fe. Uno era un camino sobrenatural, por así decir, y otro uno natural. Pero que solo había una verdad, porque solo una es la realidad. Esa discusión académicamente la ganó Santo Tomás. Pero nos recordaba Chesterton que en el fondo la historia a quien le ha hecho vencedor es a Siger de Brabante. Y estamos viendo hoy como una cosa es como si la razón tuviese una autonomía total, absoluta, independencia total, y tuviéramos dos mundos, el natural y el sobrenatural, que para nada pues tienen conexión. Es como si, por ejemplo, negáramos el alma porque es espiritual, pues no tiene conexión con el cuerpo. Entonces, la fe es un mundo que está aparte, no tiene nada que ver con la realidad, o es un mundo aparte de la otra realidad científica. Y entonces nos hemos quedado con una división absoluta. No podemos encontrar la realidad, porque van unidas. Son como dos raíles sobre los que va el tren. Razón y fe van juntas. Y la historia nos dice cómo jamás la fe lo que ha supuesto es todo lo contrario, desarrollar la razón. Alguna vez he puesto de ejemplo como San Agustín o Santo Tomás en el encuentro de la fe y la razón ha dado pues un fruto extraordinario, porque es así, no puede haber negación entre el Dios creador y el Dios revelador, entre Dios que hizo todo con su palabra y la palabra de Dios que va manifestándole al hombre quién es Dios, quién es el hombre, cuál es su origen, cuál es su fin, cuál es su naturaleza. Entonces es imposible si nosotros la separamos. Y hoy tenemos que reconocer que hay una separación absoluta. Y tenemos que volver a aquel principio, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Entonces, bien, pues este campo nos afecta hoy de una forma impresionante. Nombra aquí la Virgen el protestantismo, porque el protestantismo bebió mucho Lutero, que ha sido el hereje peor que ha habido, que trajo el desorden a Europa, las guerras de religión, destruyó, por así decir, la unidad de la cristiandad en Europa, con consecuencias terribles, y luego incluso para más de 100.000 agricultores fueron matados por incluso con aplauso por así decir, de Lutero. Pero lo peor de todo es que la contradicción absoluta. Para Lutero dice que la sola fe, la sola escritura, la sola fe. Y en nombre de esa sola fe llama incluso a la razón prostituta, como si fuera diríamos un instrumento del diablo. Pero luego le da la vuelta, porque dice que esa fe que está en la Sagrada Escritura, la sola Escritura, olvida la tradición, olvida el magisterio de la Iglesia, olvida los santos padres, olvida los concilios, por así decir. Entonces, esa fe
Entonces, ¿quién me la interpreta? Para nosotros sabemos que el magisterio de la Iglesia y la tradición. Para él dice cada uno. Por tanto, negando la razón, sin embargo, por otro lado, la pone por encima de la fe. Y entonces ahora ya no es la razón sierva de la fe, sino que la fe yo la interpreto según mi modo y forma, es decir, según mi razón, con la cual destruyo hasta la misma fe, destruyo hasta la misma escritura que para él era el fundamento de todo el actuar humano. Es evidente esta contradicción y sin embargo estamos viviendo en ella. Entonces, como veis, la Virgen aquí ama a todos los hombres, ama a los islamistas, a los musulmanes, porque son también hijos suyos, ama a los protestantes, ama a los que quieren tener la razón como único criterio. Todo esto sabemos luego que con la Revolución Francesa se llegó al paroxismo, poniendo la razón, endiosándola y pues coronando una prostituta como la diosa razón. Y después pues sabemos las consecuencias del racionalismo, etcétera, etcétera, que ha desecado, por así decir, la realidad del hombre y toda la realidad. Como si lo único que fuera interpretable es lo que yo entiendo, lo que yo razono, y hemos reducido entonces la realidad a un esperpento. Y esto nos está afectando. Esto para nosotros cristianos, por desgracia, más que el mismo Islam, que eso tenemos todavía, por así decir, pues criterios para poder saber cómo defendernos o cómo combatir o cómo dialogar, pues en esto se nos ha metido dentro. Y os aseguro que vosotros que me estáis escuchando y yo que os estoy hablando, somos más racionalistas de lo que creemos. Y tenemos que pedir al Señor el don de la conversión. Seguimos porque no podemos sino... Tenemos que seguir. Y dice pues cómo eso lleva a la pérdida creciente de la verdadera fe en la palabra de Dios. María en este sentido es el modelo de fe. ¿Cómo será eso?, le dice al ángel. ¿Cómo voy a ser madre del Señor? Pues le explica el ángel cómo y la Virgen ya no razona más. Ya dice, pregunta hasta dónde cabe la razón y pues para Dios nada es imposible, pues que sea lo que tú quieras. Pues lo mismo que Abraham, que era ya mayor y no podía tener hijos, fue padre de multitudes, porque para Dios nada es imposible, pues sabemos que por la fe para Dios nada es imposible, pues vamos a tener un amor creciente a la palabra de Dios y a tener a María como modelo, que acogió esa palabra, la guardó en su corazón y le dio un sí absoluto. El 666, enunciado 3 veces, es decir, por 3, expresa el año 1998. En este periodo histórico la masonería, ayudada por la eclesiástica, logrará su gran objetivo, construir un ídolo para ponerlo en el lugar de Cristo y su Iglesia. Lo dice en futuro, logrará, porque lo está diciendo en el año 89. Y dice que dentro de 9 años la masonería, la eclesiástica, la civil y la eclesiástica son una, aunque sea 2 partes, pero son una, logrará su éxito. Y lo estamos viendo, lo estamos viendo de que ese éxito lo tienen, hay que felicitarles porque lo han conseguido. Y tenemos pues como hoy todo el mundo está aceptando un nuevo orden mundial que es puramente masónico. Estamos aceptando un diálogo que no es el diálogo evangélico, sino el diálogo masónico, no es el diálogo evangélico. Estamos aceptando una fraternidad universal que no es la fraternidad de la familia de Dios, de los hijos de Dios, sino una fraternidad masónica que no tiene nada que ver, no tiene que ver nada más que en el nombre. Aceptamos un concepto de democracia y de libertad, donde la mayoría puede decidir sobre el bien y el mal. Ya no existe el derecho natural, solo el derecho positivo. Los derechos humanos los define y los declara la mayoría, no el ser humano en sí, el construido por Dios a imagen y semejanza suya.
y cómo entonces pueden cambiar los derechos absolutamente, porque las mayorías pueden cambiar. Por tanto, los derechos no existen en el fondo derechos del hombre. Existe en el fondo el derecho de la mayoría a decidir cuáles son los derechos, que lógicamente pueden ser cambiantes. Una mayoría de incrédulos dirá unos derechos, una mayoría de musulmanes dirá otros derechos, una mayoría de comunistas dirá otros derechos, una mayoría de capitalistas dirá otros derechos, o de izquierdas o de derechas, pero no es el derecho en el fondo del hombre, como tal hombre. El derecho del hombre como tal hombre lo definiría la naturaleza humana que viene de Dios y que por tanto no depende de mayorías, sino que depende de sí, y uno solo pues tiene tanto derecho como un millón. Por eso la misma Iglesia nunca aceptó, el fin justifica los medios. Para el fin justifica los medios, si por salvar una ciudad tengo que matar a un inocente, como dijo Cafar es conveniente que muera uno para favorecer al pueblo, eso jamás lo defendería la Iglesia Católica, la verdadera, porque no se puede matar a un inocente para salvar a 100.000, no se puede, porque el fin nunca justifica los medios. Entonces diríamos que la doctrina de lo que es el ser humano es la única que paraliza la soberbia humana, el poderío humano del Estado, o el poderío es el único. Yo recuerdo incluso a este respecto, sin duda ninguna, que la Hillary Clinton en el 2015 pues dio una charla en Nueva York donde venía a decir que los estados tendrían que usar su poder coercitivo para decirle a las religiones lo que tienen que creer. Es decir, ya es un absolutismo absoluto, un regalismo absoluto, y mucho peor que el regalismo. Es ya imponer la conciencia, ya usar la conciencia, imponer la conciencia desde el Estado, porque ya no existe el derecho del hombre como tal. Solo existe en el fondo el derecho del Estado, el derecho de la mayoría. Y con esto pues podríamos ver en todo el nuevo orden mundial, en el fondo incluso la misma Agenda 2030, que forma parte de este nuevo orden mundial, pues es típicamente masónica. Y vemos como todo el mundo hoy eso lo está defendiendo y aplaudiendo, incluso muchos eclesiásticos. Y vemos como entonces, entre esto y muchísimas cosas, pues la cuestión de la masonería pues ha triunfado en la política y en muchas cosas que estamos viendo dentro de la Iglesia. Continuamos, porque os digo que esto de la masonería es inacabable en el libro. Seguimos. Un falso Cristo y una falsa Iglesia, por tanto, la estatua construida en honor de la primera bestia para ser adorada por todos los habitantes de la tierra y que marcará con su sello a todos aquellos que quieran comprar o vender, es la del anticristo. Habréis llegado así al vértice de la purificación, de la gran tribulación y de la apostasía. Esto también es importante. Fijaos cómo aquí la Virgen nos está hablando de purificación, gran tribulación y apostasía como algo que está de facto, no como algo que vendrá, sino como algo que ya existe y que llegará al paroxismo cuando llegue este momento, pero que estamos ya en ello. Entonces lo que sí que tenemos que saber que esta gran purificación, gran tribulación y apostasía está al punto de ya el culmen por completo. Sigue. Entonces será abierta la puerta para la aparición del hombre o de la persona misma del anticristo. Vemos aquí cómo el anticristo ha necesitado manifestaciones globales, intelectuales, militares, políticas, religiosas, de conjunto. El Islam, la división de la razón con la fe, y luego la masonería. Pero ahora ya la Virgen da un paso más y dice cómo todo eso, de todo ese humus, va a salir el hombre, la persona misma del anticristo. Y nos lo dice para ahora. Y vemos cómo ese humus ha llegado a su culmen en una cultura donde ha abandonado por completo a Jesucristo.
pues la verdad es que tenemos que reconocer que el mayor mal de la humanidad de hoy no es las pandemias, no son las enfermedades, no es el ecologismo, no es nada de todo esto, no es la hambruna, es la falta de Cristo. Es la falta de Jesucristo, porque solo Él es el Salvador. Solo Él nos puede dar la verdadera libertad, porque es la verdad, y solo la verdad nos hará libres. Solo Él nos puede santificar, y solo siendo santos seremos hombres perfectos. Solo Él nos puede llevar al cielo, por tanto solo Él puede colmar los deseos de felicidad eterna que tenemos dentro de nosotros. Solo Jesús le dice al hombre quién es el hombre. Y solo Jesús nos dice quién es el verdadero Dios. Y adorar al verdadero Dios es fundamental para el hombre. No es cualquier cosa, no es un añadido que más da un Dios que otro, en absoluto. Por tanto, es Jesucristo. Estamos entonces, lo que más necesitamos ahora se va a ver que el anticristo, nos decía Jesús, dice, a mí no me habéis recibido, pero vendrá otro en su propio nombre que sí le recibiréis. Con lo cual, este aviso de la Virgen es importantísimo, porque Jesús nos dijo que al que venga en contra suya, a ese sí que le vamos a recibir. Porque como dice San Juan, Jesús vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Pero a cuantos le recibieron, les da el poder de ser hijos de Dios. Y ahora nos vendrá una figura donde dirá, Jesús dijo que no he venido a traer la paz, sino la guerra. Y ahora nos vendrá el anticristo de decir, ves, el verdadero Cristo soy yo os traigo la paz que queréis. Pero Jesús era la paz falsa. Él trae la paz porque es el príncipe de la paz, pero no trae la paz falsa. Pero muchos serán engañados, la mayoría infinita serán engañados, porque Jesucristo, el anticristo les hablará muy melosamente. Sobre el anticristo hay libros pues muy interesantes, como el de Benson o el de el ruso Soloyev, que son muy interesantes, que nos indican ya con casi 100 años de antelación pues una figura del anticristo muy atractiva. Son libros que merece la pena meditarlos y verlos. No quiere decir que se van a cumplir al pie de la letra, pero sí que son libros muy orientativos que nos pueden preparar un poquito, porque el anticristo algunos se lo imaginan con cuernos y rabo y será pues un humanista, un amigo de los animales, un amigo de todo lo que hoy está en la sociedad palpitando. Seguimos, porque no tenemos mucho más tiempo. Entonces será abierta la puerta para la aparición del hombre o de la persona misma del anticristo. He aquí, hijos predilectos, porque os he querido iluminar sobre las páginas del Apocalipsis que se refieren a los tiempos que vivís. Aquí hay que poner, si tenéis el libro, pone después de esta frase punto y aparte, pero a mí me parece que eso es una equivocación. No he podido compaginarlo con el italiano, porque lo regalé a unas personas argentinas que me lo pidieron, pero está claro que aquí sería mejor que un punto y aparte 2 puntos. Es decir, he aquí, hijos predilectos, porque os he querido iluminar sobre las páginas del Apocalipsis que se refieren a los tiempos que vivís, para prepararos. Ahí está separado por ese punto, y a mi forma de ver ella nos ilumina para prepararnos conmigo a la parte más dolorosa y decisiva de la gran lucha que se está combatiendo entre vuestra Madre Celeste y todas las fuerzas del mal que se han desencadenado. La Virgen no engaña. Nos dice que es la parte más dolorosa. Nos decía la Sagrada Escritura que el que le diga que sí a Dios, que se prepare para sufrir. Y Jesús nos decía, el que quiera venir detrás de mí, que se niegue y coja su cruz y me siga. Y aquí, pero esto es al mismo tiempo es una cosa preciosa, porque dice que es la parte más dolorosa, pero decisiva. Estamos en la batalla final, en la batalla decisiva. Quien gane esta batalla gana la guerra que empezó desde que fueron expulsados Adán y Eva del paraíso, y desde ese momento llevamos miles de años de batalla, y esta que tenemos es la decisiva. Quien la gane, o gana el mal o gana el bien.
Y la madre nos dice que esto que nos está diciendo en todo el libro no es para que nos consagremos solo al corazón inmaculado o para que hagamos unidad con el Papa o las tres cosas que tiene el movimiento. No, es para prepararos conmigo a la más dolorosa y decisiva de la gran lucha que se está combatiendo entre vuestra Madre Celeste y todas las fuerzas del mal que se han desencadenado. Importantísimo, importantísimo. Pero no somos privilegiados que la Virgen quiera contar con nosotros, pobres criaturas y pecadores. ¿Cómo decir